¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto. Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes, tratando temas interesantes. Hoy más que todo, como estamos viviendo en el Ecuador, un tema de inseguridad, pues hemos tenido el honor de invitarle a un querido amigo, el Capitán Zapata, o más conocido, Capi Zapata. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Ronald. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Un saludo a quienes nos están mirando y escuchando, a nivel mundial. Bueno, de antemano agradecerle por el tiempo que nos destina o nos otorga para poder hacer esta transmisión, para poderle hacer esta entrevista, que también son temas trascendentales que hay que toparlos y vemos que no se los está topando o no se los está topando desde el punto de vista que debería ser. Como ex ministro, como también lo fue en representante del ECU 911, ¿qué es lo que está pasando? Hoy tenemos una inseguridad fuerte, fatal. Prácticamente vivimos atemorizados porque vemos asesinatos, vemos masacres, vemos balaceras en locales comerciales y es como que no pasara nada. Bueno, ¿Nos Ronald, podría dar tu opinión? Punto de vista? claro, Ronald, primero esto hay que ponerlo en contexto. Y para eso siempre es importante que vayamos a estudios que son hasta cierto punto académicos y muy formales, muy oficiales. La CIDH, por el tema del asunto de cárceles aproximadamente en el 2021, hizo un informe sumamente interesante. Y ellos hablaban de que Ecuador entre 18 y 20 años empieza este crecimiento y este paso de delincuencia común a crimen organizado. Pero ¿cuál es la diferencia? Y eso hay que ponerlo con palabras mayúsculas y en rojo. Pasamos de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención. Y aparece lo que los expertos llaman, o los académicos, la famosa paz mafiosa. ¿Qué significa esto? Que el Estado miraba para otro lado y obviamente la delincuencia miraba para otro lado, no nos vamos topando, pero no se dieron cuenta que en esa interfaz irresponsable, pues lo que antes era delincuencia común va tomando una connotación mayor, con mucho poder de fuego, pero sobre todo con mucha economía ilegal. Y un punto de inflexión que pasa en el Ecuador es fundamental, cuando pasamos de ser un país de tránsito de droga a ser un país de tránsito, acopio y consumo. Y este tercer factor es el fundamental, porque ahí viene la violencia criminal, es decir, la lucha de territorio, es decir, las relaciones ya con carteles, especialmente mexicanos, que generan que el pago de muchas veces lo que llamamos nosotros la tercerización del delito o esta agenda criminal, no se paga, es decir, el tema de las rutas, de la seguridad de las rutas, del acopio, inclusive el sicariato, no se paga en dólares, sino se paga en droga. Entonces, quien opera con los carteles y recibe droga tiene que colocar esa droga en los territorios que operan. Pero otros GDOs o grupos de delincuencia organizada hacen exactamente lo mismo. Y esa lucha de poder, de territorio, de economía ilegal, genera la violencia criminal que lastimosamente el Ecuador hoy la está viviendo. Lastimosamente, Ronald, lo que está ocurriendo en Ecuador es que estos GDOs antes tenían, códigos, ahora ya no respetan los códigos. ¿A qué me refiero? Siempre que existía un sicariato, la policía llamaba de una muerte selectiva. Es decir, se seleccionaba a la persona, se le veía en un lugar adecuado y victimaban, ¿no? O lo asesinaban. Ahora no. Ahora si esa víctima está con terceros, está en un restaurante, está en una iglesia o está en su casa,
pues lastimosamente se genera la acción muchas veces con muertes colaterales, ¿no? Como son niños, mujeres embarazadas, y eso es lo que genera el impacto en la comunidad a más de lo otro, porque al final una muerte, sea de un delincuente o de cualquier persona que no está metida en temas delictivos, pues es una persona, es un ser humano. Entonces, eso es lo que ocurre, por eso es que algo que creció en muchos años, es muy difícil que lo solucionemos en pocos meses, y eso al país no hay que mentirle, hay que contarle la verdad, a qué nos estamos enfrentando y sobre todo los millones de dólares que mueve las mafias para lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Ya. A ver, se han planteado varias teorías. Una de esas es que tuvimos un gobierno de 10 años en donde instaló a las mafias organizadas desde puntos estratégicos en los que casi no se daban a notar. Otra teoría es que estamos quitando los puestos o les están quitando esas áreas de poder a los grupos organizados, dígase así, mafias, y que el gobierno está trabajando en contra de esas mafias y por eso las mafias están tomando represalias en contra de la ciudadanía. Otra de esas es que prácticamente el Estado ha perdido el control del país y quien está tomando el control del país son las mafias organizadas. Y dentro de esto se sientan varias teorías. ¿Qué es lo que nos podría decir usted, capitán Zapata, con la experiencia de haber pasado ya en un ECU 911 y haber sido también un ministro? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y sumémosle a eso, Ronald, el que yo tuve 24 años, la suerte de pertenecer a la Policía Nacional, por lo tanto, viví el tema desde adentro, no solamente como director del ECO, sino como miembro activo de la policía y como ministro del Interior. Varios temas de los que usted dice. Unos, claro, no se sentía la fuerza del Estado porque apareció lo que yo le dije, la famosa paz mafiosa. Entonces, claro, es muy complicado que existan, cuando existe una reacción, cuando existe una acción. Por ejemplo, cuando operábamos las cárceles, porque muchas veces se ha hablado de situaciones blandas en la administración anterior y yo les quiero explicar que eso no existió, porque nosotros ya trabajábamos lo que llamamos la fuerza de tarea conjunta, es decir, ya el ejército y la policía de la mano, no solamente en el tema de inteligencia, sino en el tema de operaciones. Cuando empezamos a operar cárceles, recuerde usted los bombazos que nos generaron en noviembre del año 2022, especialmente en Durán, en Esmeraldas y en Guayaquil. Eran reacciones a acciones concretas, porque las cárceles es un eje central en el tema del crimen organizado. El otro tema que es fundamental, usted lo dice, Ecuador tiene lastimosamente muchas bondades para el crimen organizado. El primero, un país dolarizado. Tanto las acciones legales como ilegales es fundamental el tema del dólar. El segundo, que es un territorio pequeño, porque la droga ingresa obviamente por la frontera en el sistema que se llama el hormigueo, no es que entran en grandes toneladas, sino en poco tiempo ingresan por la frontera, llegan a los puntos de acopio, a los puertos y retornan. Esa es una ventaja. El tercero, la situación geográfica del Ecuador. Al norte, Colombia, que es un país, el primer exportador de droga, de coca del mundo, y al sur, el Perú, el problema de tráfico de armas y de municiones. El otro problema es que a través del Ecuador tenemos la posibilidad de llegar a rutas marítimas a Centroamérica, Norteamérica y a través de Galápagos a Europa, que hoy es el 80% de los mercados de la droga. ¿Por qué? Ya no es Estados Unidos el mercado de la droga, porque ya pasó el tema de que en Estados Unidos el kilo vale $25,000, en Europa valen $50,000. Por lo tanto, y el último tema y más fundamental de todos es la impunidad. Ecuador es un país tan pequeñito y conocido en el mundo por la impunidad. El caso Metástasis nos hizo ver de que habían jueces, fiscales, abogados, asambleístas trabajando para el crimen organizado. Por lo tanto, no se generaron leyes que la policía y el país necesitaban para enfrentar el crimen organizado. Y por eso es que tenemos que hacer una acción concreta en la asamblea, para que salgan leyes que sí nos interesa a quienes combatimos el crimen organizado. Por lo tanto, todos esos factores generaron que se convierta esto en una bola de nieve, porque no solamente hoy tenemos actores de la criminalidad, que son los 11 GDOs que nosotros lo teníamos claramente identificados, porque el presidente Noboa con el decreto 111 estableció 11 grupos de delincuencia también, pero que usted ha visto, no creo que usted recuerde alguna detención de un tema de los corbicheros o de la mafia de las feas, no, los 11 identificados, que son los que ya el país los conoce, choneros, Chone Killers, Águilas, Fatales, los Latin Kings, de los R7 y los que obviamente ya el país ya los conoce, los Tiguerones, etcétera, ¿no? Entonces, eso
es lo que nosotros tenemos que tomar y tener sumamente claro. Hoy, imagínense, en nuestra administración se incautaron 548 toneladas de droga. ¿Sabe cuánto eso es en el mercado americano? 19.000 millones de dólares. Y en el mercado europeo, 34.000 millones de dólares. Por lo tanto, se dice que la incautación es más o menos entre el 10 y el 15%. Nosotros entendíamos que al ser esto histórico puede ser el 20%. Es decir, lo que reciben estas mafias es de esa cantidad que yo le di a usted por 3 veces, multiplicado por 3 veces. Por lo tanto, esto tenemos que entender que el problema del Ecuador es grave, pero lo tenemos que solucionar juntos, pero hay que explicarle a la gente lo que estamos enfrentando. Muchas veces yo he sido siempre reflexivo en un tema. La gente quizás señala a quienes vinimos a poner el pecho a las balas en el peor momento y no a quienes permitieron que el Ecuador lastimosamente esté enfrentando a estos problemas. Porque yo le pongo un símil. ¿Recuerda usted en la administración de León Febres Cordero, cuando se le dio un leve indicio de que la guerrilla estaba queriendo tomarse el Ecuador? ¿Qué es lo que hicieron? Generaron los grupos tácticos, generaron los grupos de inteligencia y contuvieron. No solamente que Ecuador tuvo fase de contención, sino se eliminaron. Es decir, se minimizó el riesgo y Ecuador no tuvo los problemas que tuvo Colombia con la guerrilla. Aquí, en cambio, en el tema del crimen organizado, lastimosamente no hubo fase de contención. Y cuando yo he tenido la oportunidad de reunirme con autoridades chilenas, colombianas, peruanas, uruguayas, argentinas, yo les he dicho lo que ustedes tienen que ponerle hoy, que ya están empezando con estos problemas, es contener. Que no es lo que hizo el Ecuador. Ecuador no tuvo fase de contención y esto creció de manera, digamos, increíble hasta tener que enfrentar, yo decía siempre, a un monstruo con 11 cabezas. Por lo tanto, estos factores son los que la ciudadanía debe conocer. Hoy no estamos hablando de recortadas, de pistolas, hoy estamos hablando de armas de 9 milímetros, de armas largas de 2.23, 5.56, ataques con drones con explosivos, que tienen toda la inteligencia y todo el poder de fuego importante. Por eso que el país necesita leyes para poder enfrentar aquello, porque mientras la contratación pública sigue siendo la de hace 50 años, en donde la policía para tener fusiles requiere 11 meses, el crimen organizado en 1 hora en el mercado ilegal tiene todas las armas que usted quiera. Entonces, todos estos factores tenemos que nosotros tenerlos en cuenta y miren, a más de esto, de que tenemos ya actores criminales, tenemos nuevos tipos de crimen organizado. Pues no enfrentamos solamente narcotráfico, enfrentamos armas, municiones, explosivos, tráfico ilegal de personas, la minería ilegal, el lavado de activos y algunos delitos conexos que no tenía el Ecuador, como las famosas vacunas y las extorsiones. Hoy los secuestros ya no son planificados, son secuestros extorsivos, porque es la manera rápida que el crimen organizado genera sus recursos a través de estas prácticas que no eran ecuatorianas. Esto lo practicaba mucho el Tren de Aragua en Venezuela y lastimosamente se incorporaron al país. ¿Por qué? Porque también hay una ley de movilidad que lo permitió, porque aquí ni siquiera tenemos la posibilidad de pedir un pasado judicial, es decir, hasta por soberanía el Ecuador debe saber quién entra a nuestro territorio. Los migrantes, nosotros somos país de migrantes, que vienen a trabajar, bienvenidos sean. Pero aquellos que vienen a matar y secuestrar, pues hay que caerles con todo el peso de la ley. Y no podemos muchas veces porque ni siquiera podemos pedir un pasado judicial. Entonces, mire cómo Ecuador requiere tanta norma, por eso que la Asamblea es fundamental. El tema de menores. En mi administración, cerca de 1.800 menores estuvieron involucrados en tráfico de armas, sicariato, muertes violentas y tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque es que las mafias cooptan menores. Porque los menores a los 18 años salen libres y sin un récord policial. Entonces, obviamente es el mecanismo. Hay que reformar el Código de Menores. Entonces, hay tantas cosas por hacer, pero ¿cuándo lo podemos unir? Cuando nosotros entendamos el problema y no politicemos la seguridad. Yo siempre he sido muy crítico cuando politizamos la seguridad, porque si le va bien a un ministro del Interior, si le va bien a un gobierno, nos va bien a todos, porque todos sufrimos el tema de la inseguridad. Todos tenemos hijos que nos da miedo cuando salen, ellos también tienen miedo de salir, quieren irse a otro país. Es decir, el tema del Ecuador es bastante complejo, pero hay que ser optimistas de que juntos lo podemos hacer, ¿no? Ha ayudado, podría decirse, ha colaborado al tema de la inseguridad. Vemos que dentro del ministerio están bandas organizadas. Tuvimos dentro un representante de una banda organizada como asambleísta. Eso también colabora a que todo esto funcione porque realmente si vamos a lo que nos mencionaba de León Febres Cordero, no existían esas capacidades, no había
no teníamos a un líder de una banda en una Asamblea Nacional, no teníamos líderes asesores de concejales, no teníamos bandas organizadas dentro de la Policía Nacional, del Ejército. De hecho, el Ejército era sinónimo de respeto. Hoy vemos que el Ejército prácticamente está sumándose a un tema de una actividad que la están haciendo dentro de las instituciones que deberían protegernos. Entonces, Mire, ¿esto está colaborando o son las leyes que sentaron los asambleístas que permiten que estas bandas estén dentro de todas estas instituciones? Ronald, usted ha tomado un tema que es muy importante, es sumamente importante. Por eso yo siempre soy muy reiterativo en el tema de por qué no se contuvo cuando se tenía que contener. Porque cuando esto ya creció, el crimen organizado, una de sus estrategias es cooptar instituciones. Y le vuelvo a insistir, habían asambleístas que trabajando para el crimen organizado no les interesaba que salga una ley de extinción del dominio, por ejemplo, que es el golpe al bolsillo del crimen organizado. Porque la droga usted lo puede incautar, pero seguirá saliendo. Pero el rato que usted golpea las economías ilegales, es decir, les quita todas las propiedades que tienen, hace la trazabilidad de lavado de activos, ahí es cuando ellos sienten el efecto. Es un golpe letal a sus economías y a sus estructuras. Por lo tanto, la ley de extinción del dominio no les interesaba que salga. No les interesaba que salga el tema de la ley de armas, para que las armas incautadas pasen a manos de la policía y las Fuerzas Armadas. No les interesaba que salga la ley de inteligencia y contrainteligencia, porque sin esa base legal la policía no puede, digamos, incorporar policías encubiertos o interceptar temas telefónicos. Entonces, usted tiene razón. Cooptaron también a malos funcionarios que tenemos que reconocer de instituciones como Fiscalía, como Judicatura, como Policía, como Fuerzas Armadas, porque efectivamente ese es el gran negocio del crimen organizado, cooptar situaciones claves para que ellos puedan seguir operando. Por eso es importante que a la policía le tengamos que sacar del COESCOP, porque el COESCOP mató la disciplina de la institución policial. Las pruebas de confianza, es importante seguir perfilando a quienes van a ir a las WIPAs, que son las unidades de investigación, especialmente de puertos y aeropuertos en temas antinarcóticos. Entonces, claro, usted se da cuenta de todo lo que el crimen organizado hizo para que ellos puedan llegar a lo que hoy hemos llegado. Entonces, el tema no es fácil, tampoco es que podemos O sea, bajarlo, no podemos hacer un Estado fallido. Yo creo que el Estado tiene las armas para poder controlar siempre y cuando también tenga las herramientas. Porque usted no da logística a la policía, a las Fuerzas Armadas, si usted no da un sueldo digno a las instituciones, si usted no les da las leyes que ellos necesitan para poder operar, porque si hoy, y me pasó a mí con el tema del Gordo Lucho, recuerde usted, Gordo Lucho fue capturado aquí en Quito con armas y los jueces le dieron medidas sustitutivas. Él jamás se presentó a la fiscalía, presentó un certificado médico falso y se le encontró a los 2 días en Quevedo traficando armas con gran cantidad de droga también. Entonces, mientras existan estas situaciones, es muy complicado enfrentar al crimen. Por lo tanto, todas las aristas tienen que trabajar en un mismo objetivo y en un mismo sentido. Por eso yo siempre les recalco, la Asamblea es fundamental porque la Asamblea le tiene una deuda enorme con el Estado y con el Ecuador. No nos ha dado las leyes, le digo, porque a mí nadie me contó, yo lo viví en carne propia. Tener 1.200 policías cuidando presos que estaban involucrados en narcotráfico, en vez de que esos 1.200 policías estén en la calle cuidando a los ecuatorianos, pero era órdenes judiciales que teníamos que cumplir. Esas cosas tienen que cambiar. Estamos hablando de que la inseguridad que hoy tenemos fue un proceso de 15, 20 años para que hoy tengamos esta violencia. Así es, así es. No creo que usted, Ronald, es solo sentido común. O sea, usted no puede entender que un grupo como los Lobos o como los Choneros son grupos que tienen una estructura tremenda, se hayan formado en meses. Eso dura años. Hoy tienen todo el poder de fuego, toda la economía ilegal, pero eso no es en meses. Por eso que le digo, mire, yo fui 13 meses ministro del Interior y llegué en el peor momento porque fue el caso Bernal. No crea usted que en 13 meses se formaron los 11 GDOs o los 21 GDOs que están de acuerdo al decreto 111. Eso tomó muchos años en crecer y sobre todo en tener todo ese poder de fuego, pues son verdaderas estructuras. Miren cómo generan los lavados, ¿no? El lavado de activos inclusive relacionado con estructuras del Estado, con municipios, con juntas parroquiales, con temas inclusive, ¿cuál es la forma usual que ellos hacen? La construcción,
el tema de carreteras, el tema de bienes y servicios, la seguridad privada por tema de poder incorporar las armas que ya una empresa puede importar y meterles al mercado ilegal. Es decir, todo eso son años. Aquí no nos vengan con el cuento que esto creció hace 2 o 3 años. No, yo estoy de acuerdo con la CIDH, entre 18 y 20 años viene creciendo aquello, pero lo más grave es que el Estado miró para otro lado. ¿O usted cree que tenían la fuerza que se tuvo en operaciones, en cárceles, en incautaciones? Vaya a ver solamente los históricos de cuánto se incautaba de droga en cada año y quizás usted me va a poder dar la respuesta. Es increíble el nivel, lo que está pasando. Y hoy vemos las cárceles, por algunas cosas hemos pasado por la cárcel del Inca y vemos que incluso gritan himnos. Vemos que las mafias se han adueñado de las cárceles, porque no es que el SNAI está manejando las cárceles, vemos que las mafias están manejando las cárceles, porque vemos afuera a las personas que viven alrededor de las cárceles, el temor que se genera cuando gritan sus himnos, que la forma en la que lo hacen, todavía aún así intimidan alrededor de donde está una cárcel. Y eso lo hemos vivido aquí en el sector del Inca. Mire, hoy mismo hemos tenido la lamentable noticia ya de 17 fallecidos y creo que más de 14 heridos en la penitenciaría. Y ese es un tema sumamente grave, ¿no? Hay inclusive personas desmembradas. Afortunadamente, en el año que yo fui ministro, tuvimos la mayor reducción de muertes en cárceles, del 81%, de 329 fueron a 64 muertos, pero quisiera que no haya ninguno, porque igual son seres humanos. Sin embargo, es esta guerra de mafias, porque usted sabe que especialmente la penitenciaría, los 9 pabellones están conformados por cada pabellón con su GDO y la hegemonía y la economía ilegal que se genera en estos pabellones hace que estas luchas también se den y lastimosamente, pese a que se tuvo algunos meses que bajo el control del ejército, porque usted me hizo una buena pregunta, usted me pregunta, yo le respondo claramente, el SNAI tiene que ser reestructurado, o sea, el SNAI no puede controlar las cárceles, no tiene el poder de control, por eso es que siempre, al menos cuando yo fui ministro, que nos pedían el apoyo de la policía, siempre lo tuvieron, porque era imposible que ellos puedan controlar sin la potestad inclusive de utilizar armas de fuego, sin el entrenamiento, la capacitación, tener que enfrentar a estos grupos de delincuencia organizada es muy difícil. Sí, para el ejército y la policía era complicado tomar el control, porque cuando salía de las manos esto, el SNAI nos pedía, y recuerde que el SNAI no pertenece al Ministerio del Interior, es una institución autónoma. Sin embargo, nosotros cuando ya se alteraba el orden teníamos la obligación de acudir y tomábamos el control nuevamente, pero entregábamos al SNAI y usted ve, pasaba varios días y otra vez teníamos las complicaciones con no solamente el ingreso de celulares, de armas, sino también las muertes que se daban. Hoy lastimosamente se han dado ya, al menos el preliminar es 17 muertos. Yo creo que esa cifra, inclusive cuando ya la policía tome todo el control y el ejército, quizás esa cifra va a subir. Entonces, eso es lo que tenemos. Eso es lo que, y ya se da cuenta usted que no es un tema de nombres, porque muchos asambleístas que en verdad creían que en 12 meses, ya la actual administración va a tener 12 meses y ya ve que los problemas persisten. Entonces tenemos que entender que esto no es una solución a corto plazo, es una solución a mediano y largo plazo, siempre y cuando cada quien hace lo que tenga que hacer, cada quien se une, como cuando juega la selección, le damos las herramientas a las instituciones que tienen el poder coercitivo del Estado y sobre todo les damos las leyes que necesitan y el apoyo que necesitan. ¿Por qué los policías no querían generar el uso legítimo de la fuerza? Porque usted tenía 2 policías, como fue el caso del cabo Velastegui, que estaban enjuiciados y que estaban ya a punto de ir a la cárcel. Entonces, ¿a qué policía usted le podía exigir que dispare en uso legítimo la fuerza? ¿Cómo podía pedir cuando la ley que supuestamente los asambleístas decían es la mejor ley que le estamos dando en el uso legítimo progresivo de la fuerza? Hablaban de materialización de la amenaza. Cuando en el suburbio de Guayaquil, cuando en la Prosperina nos estaban atacando con explosivos, ¿qué entendía usted la materialización de la amenaza? Que el policía que sobrevive pueda disparar. En el reglamento, bajo el apoyo también del presidente Lasso, nosotros cambiamos, hicimos la reglamentación y solamente hablábamos de amenaza y les dijimos, ante amenazas letales, respuestas letales. 72 delincuentes fueron abatidos. Así que aquí no hubo ni respuestas ni planes tibios, hubo siempre energía, trabajamos, jamás se pactó con nadie. Entonces, esas son las herramientas que la policía necesita y sobre todo le dimos el apoyo. Porque policía que gracias a Dios no tuvimos ningún policía detenido por este tema, porque hizo en uso progresivo de la fuerza y tuvo el apoyo de todo, del ministerio,
de la policía, les pusimos abogados, inclusive graduamos 900 profesionales, entre ellos muchos abogados para la defensa institucional, porque el pobre policía tenía que pagarse de su propio sueldo un abogado. Entonces, ¿cómo le podía exigir usted a la policía que responda de manera enérgica si ni siquiera tenían un plan de entrenamiento y un plan de dotación? Nosotros compramos 24 millones de municiones, que eso fueron 14 millones de dólares para un plan de reentrenamiento y de dotación, porque el policía tenía que comprar hasta sus cartuchos. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cómo usted piensa que podemos combatir al crimen organizado? Quizás eso fue muy interesante, un reentrenamiento que no se hizo en muchísimos años. Les dimos los chalecos que no se compraron en 8 años. Repotenciamos vehículos que estaban parados, que hoy, si no hubiéramos repotenciado sus vehículos, la policía no tiene ni en qué moverse. Entonces, mire, a la policía hay que darle todo el apoyo, porque es una institución maravillosa. Fuerza Armada está haciendo un trabajo maravilloso, pero si no le damos toda la logística, es muy difícil frente a un crimen organizado que mueve millones y millones de dólares, ¿no? Con la experiencia que ha adquirido, con el entrenamiento que ha tenido, ¿qué es lo que hoy recomendaría a los que están en el poder o a la Asamblea Nacional? ¿Qué deberíamos hacer? Porque prácticamente hoy no podemos salir a las calles, no hay trabajo, hay una inseguridad fuerte y la gente que sale a las calles sale con temor. Hace pocos días, hoy vimos que ya no están secuestrando al que tiene dinero, hoy están secuestrando a cualquier tipo de persona. Son Vimos delitos de personas oportunidad, secuestradas, así es. jóvenes del mercado que estaban vendiendo frutas fueron secuestradas. Así es. Entonces, ¿qué se puede plantear o qué se debería hacer? Mire, nosotros, como yo le vuelvo a repetir, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde en su área. Lo primero, cero impunidad. Eso es fundamental. Si usted la policía sigue capturando delincuentes y los jueces le siguen sacando, esto no va a terminar nunca. Por lo tanto, la judicatura y los buenos jueces que sí hay, hacer la tarea que tienen que hacer. Los fiscales acusar como tienen que acusar. Ahora, por ejemplo, tienen la posibilidad de colocar y llevarles por el tema de terrorismo, que es mucho más fuerte la sentencia. Eso es fundamental. El Estado tiene que dotar de logística a la policía de las Fuerzas Armadas en condiciones que tengan condiciones igualitarias de enfrentar el crimen y generar las graduaciones masivas. La policía, todo termina en policía. Ya vienen elecciones, usted tiene que dar policías para candidatos a la presidencia, vicepresidencia y a lo mejor asambleístas que tienen nivel de riesgo. Los jueces piden seguridad, los colegios piden seguridad, los fiscales piden seguridad, todo el mundo pide, y es más, tienen razón, porque los niveles de seguridad son tan altos, por lo tanto, pero hemos generado graduaciones masivas. En la última administración graduamos casi cerca de 20,000 policías. Entonces usted tiene que, porque el brazo operativo se va desgastando, porque la desmotivación de enfrentar, el policía es un ser humano que tiene familia, y cuando cumple los 20 años, ¿qué es lo que le dice la familia? Al papá, al hijo, al hermano, retírate. Entonces, hay muchas salidas masivas cada año. Si usted no va reponiendo ese brazo operativo, va a haber un momento en que la policía, como ya está pasando, no va a poder llegar a todos los frentes que tiene que llegar. Las leyes, si usted no le da leyes, que le aseguren al policía su trabajo o que le aseguren, ¿sabe cuánto es el esfuerzo de llegar? Yo recuerdo cuando se llegaron a la captura del Gato Farfán y de sus propiedades. Eso fue un trabajo de más de 8 meses de la policía. Ese es un trabajo enorme. Pero si luego, como pasó con el caso Norero, un juez devuelve las propiedades o no se sanciona como se tiene, no tenemos una ley de extinción de dominio adecuada, que no tenga que depender de una sentencia judicial, porque ustedes saben que muchos jueces, ya vimos lo que pasó en el caso Metástasis. Entonces, si no tiene ese apoyo al esfuerzo de la institución, ya sea de la policía o de las Fuerzas Armadas, entonces sí ve que todos tenemos que apoyar dentro de lo que nos corresponde, darles leyes, darle logística, darle el apoyo, darle sobre todo la logística, que los jueces hagan su trabajo, que no exista impunidad. Créame que la situación en el Ecuador va a cambiar. Si no tenemos eso, va a ser muy difícil y esto seguirá creciendo, y como usted dice, cuando las noticias, miren, yo estuve, recuerdo claro, hace 8 meses en un canal de televisión de Perú porque me invitaron a dar unas charlas. Y ahí es cuando uno mira eso desde el otro lado, desde afuera. Mientras yo hacía las entrevistas, créame que sacaban imágenes del Ecuador de terror. Por lo tanto, ¿cómo usted va a promover el turismo cuando estamos vendiendo eso hacia afuera? Entonces, yo creo que
Todos tenemos que absolutamente todos unirnos, no politizar, por Dios, la seguridad. Hoy vamos a campaña, habrán candidatos que hablen absolutamente y generarán todas las ofertas en seguridad, pero cuando llegan se olvidan de la seguridad y le politizan. Al ministro, sea quien sea, déjenle trabajar. Yo tenía muchas veces en un solo día 5 comparecencias a la asamblea y comparecencias absurdas. Me invitaban a la comisión de salud, a la comisión de GATS, por Dios. O sea, cuando el ministro tiene que estar con su comando, con su mando operativo, en un puesto de mando unificado, en un puesto de mando estratégico, en un puesto de mando operativo, tomando las decisiones, generando lo que el país necesita. Entonces, mientras pase eso, yo le digo una cosa, Ronald, ¿cuánta gente ahora, y mire lo que le estoy diciendo, se sentirá feliz de que hayan los apagones, de que no llueva, porque les interesa eso desde el punto de vista político? Va a decir, miren, yo sí voy a poder solucionar aquello, o que existan masacres, que haya nuevamente las masacres en las cárceles. Aquí tenemos que entender que el gobierno que sea electo, le tenemos que apoyar para que le vaya bien, porque le vuelvo a insistir, si le va bien a un ministro del Interior, nos va bien a nosotros, porque la seguridad nos afecta a todos. Entonces, créame que este es un tema sumamente amplio, estamos ya media hora hablando y créame que quedan muchos temas inclusive sueltos, ¿no? Hay muchos temas que topar y bueno, también se nos va acabando el tiempo. Antes de finalizar este programa, me gustaría, tenemos hoy, y ahí vamos a iniciar candidaturas, elecciones a presidenciales, asambleístas. Entre los presidenciales, su opinión, candidatos que tengan experiencia en seguridad o qué es lo que el país necesitaría para generar seguridad. Bueno, mire, yo tuve una experiencia, yo salí de la policía en el 2014 y regresé como ministro, y pese a que tuve mi paso en la Secretaría de Seguridad y también en la dirección del ECU 911, créame que las dos experiencias que viví fueron distintas, porque cuando estuve en servicio activo, prácticamente no estábamos nosotros como las condiciones que tenemos hoy. Por lo tanto, a veces se dan soluciones mágicas desde un escritorio, se dan soluciones mágicas desde un celular o desde una computadora. Yo creo que es importante asesorarse bien, buscar los perfiles adecuados para temas tan sensibles como estos, porque aquí no tenemos que venir a aprender. Si usted pone un ministro que recién está queriendo aprender en esto, ha perdido 6 meses. Es importante, porque un presidente no puede saber de todo, pero usted sabe que aquí tenemos 3 crisis graves: la energética, la de seguridad y la del empleo. Por lo tanto, primero, la primera recomendación, que busquen los principales y los mejores perfiles para esos puestos, que conozcan a lo que van a venir, porque cuando usted busca una presidencia sabe los problemas que tiene el Ecuador y lo que quiere el ecuatoriano es que le solucionen, no que culpemos a lo mejor o pongamos el dedo al que está atrás, sino que vayamos con soluciones claras que le demos al país un respiro, porque el ecuatoriano está desesperado. Estuve la vez anterior en Quevedo, yo trabajé en Quevedo cuando fui oficial, y créame que uno se bañaba a las 11 de la noche para salir a la ciudad. Y qué triste ver que a las 7 de la noche ya todos los negocios estaban cerrando, negocios cerrados, negocios en venta, gente que quiere salir. Eso no queremos para el Ecuador. Por lo tanto, manejemos responsablemente, hay que elegir bien, hay que elegir bien, hay que mirar trayectorias, porque le vuelvo a insistir, yo creo que el ecuatoriano ya después de todo lo que le han ofrecido, hoy va a ser mucho más selectivo en su voto. Pero sí busquemos los mejores perfiles. Yo no quisiera llegar a dar nombres, pero después del 9 de febrero, después si hay una segunda vuelta, el gobierno que se le elija, pues hay que apoyarle con todo. Hay que apoyarle absolutamente con todo. Yo tuve un caso, y perdón que le ponga un ejemplo. Yo estuve una vez de jurado de la reina en Loja, y créame que las barras eran tremendas por las candidatas, se gritaban de todo, pero cuando eligieron a su reina, todos se pararon, le aplaudieron y dijeron, esa es nuestra reina y vamos por ahí. Quizás es un ejemplo muy pequeñito a lo que estamos enfrentando, pero el gobierno que venga aquí a apoyarle. Aquí hay gente que está feliz cuando le va mal en algo, cuando no saben que eso nos afecta absolutamente a todos. Hay gente que está feliz que no llueva, ¿no? Y que los apagones sigan. A mí me molesta. Lo que sí, hay que exigirle al gobierno que cumpla lo que ofrece y que sepa exactamente lo que va a ofrecer, porque una cosa es desde la vida de afuera, otra cosa es estar, le digo, porque yo tuve más de 20 años en la vida pública y sé lo que es la vida pública. Por lo tanto, cuando usted ofrecía que un mes van a estar los blindados, los cascos balísticos con sensores y mira láser, yo cuando veía eso decía, se van a dar cuenta que después se encuentran primero con una caja que no hay muchos recursos,
y después con una contratación pública que es un problema y un dolor de cabeza. Por lo tanto, no le mientan al ecuatoriano, díganle la verdad y quizás el país va a entender en lo que estamos y va a apoyar. Muchas gracias. Bueno, esto es Diálogo Abierto. El último, un mensaje, ¿qué le diría a la ciudadanía? A la ciudadanía que creamos en nuestro país. Yo sé que existe depresión, existe un desánimo, existe una ansiedad. Hoy estamos enfrentando una crisis eléctrica que a todos nos molesta, nos estresa, nos está complicando, pero el ecuatoriano, yo creo que desde la historia nosotros hemos sido valientes y nos hemos levantado después de cada caída. Hay que creer más en nuestro país y espero que Dios nos ayude y estas crisis pasen en el tiempo, ¿no? Y sobre todo que nos unamos. Yo creo que los ecuatorianos debemos defender esa bandera que juramos alguna vez, y que no pierda la fe. Yo creo que es importante. No hay que perder la fe. Sé que son momentos duros y difíciles, pero no hay que perder la fe. Hemos salido de peores. Yo sé que de esta vamos a salir también. Muchas gracias. Bueno, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompañó el capitán Juan Zapata, con quien hemos conversado un poco del tema de la inseguridad. Las decisiones las tienen ustedes. Ustedes deciden qué es lo que quieren escuchar, cómo quieren trabajar. La ciudadanía y las personas que están en el mando dependen mucho de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tener una próxima oportunidad. Gracias, Ronald, y un saludo cariñoso a todos quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, que pase. Lleno de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Bills Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.